Hola, buenos días. Soy Natalia Ardebol Sánchez y ahora os expondré mi trabajo que trata sobre los textos administrativos y jurídicos. Los textos jurídico-administrativos son aquellos documentos en los cuales se establece una comunicación entre los ciudadanos y la administración. Ejemplos de este tipo de textos podrían ser una preinscripción universitaria, una instancia o un recurso. Es muy importante tener en cuenta que su lenguaje solo se puede utilizar en registro formal. Los textos jurídico-administrativos presentan unos rasgos o características lingüísticas concretas, las cuales son las siguientes. El lenguaje ha de estar caracterizado por la utilización de estructuras establecidas y también tiene que constar por un vocabulario específico, como por ejemplo exponer, solicitar, prorrogar, requerir, etc. y uso de voces latinas como desideratum o memorandum. También se ha de tener en cuenta la construcción verbo más sustantivo, es decir, perífrasis léxicas, para expresar una acción verbal. Es decir, en vez de decir por conceder, dicen les ha concedida la licencia. Y en vez de decir por participar, dicen desea tomar parte. También hay una presencia de fórmulas fraseológicas o giros gramaticales propios, como podría ser para que conste, a petición del interesado, etc. En la redacción del texto hay un empleo de la tercera persona del singular. También hay un predominio de formas no personales del verbo, especialmente el gerundio, como por ejemplo teniendo en posesión. Y finalmente se da uso a oraciones impersonales, pasivas reflejas o pasivas sin complemento agente, como por ejemplo solicita que les sea concedida la licencia. Dependiendo del emisor y el receptor tenemos un tipo de textos u otros. Cuando, por ejemplo, el emisor es la administración y el receptor es el ciudadano, podemos tener textos informativos, que serían una circular, una carta, etc. Textos resolutivos, que estos estarían incluidos los textos judiciales que más tarde os explicaré, que podría ser una convocatoria, una notificación, y cuando nos referimos a judiciales podría ser un recurso, un edicto. Después tenemos los normativos, que incluiría los textos legislativos, que también más tarde os explicaré, que sería una ley, un decreto, un orden. Y finalmente tenemos los fedatarios, que sería un acta, una memoria o una certificación. Estos son muy variados, los de administración destinadas al receptor ciudadano. Pero cuando tenemos un emisor ciudadano que va destinada a la administración, simplemente tenemos una solicitud, una denuncia, una declaración, una renuncia, un recurso, una reclamación. Cuando va de la administración hacia la administración, un informe de oficio. Y finalmente, cuando va destinada a un ciudadano y es de un ciudadano, es básicamente un contrato. Tenemos que tener presente la diferencia entre los textos administrativos y jurídicos. Los textos administrativos proceden de la administración del Estado o del ciudadano, en cambio los textos jurídicos proceden de la administración de justicia o del ciudadano. Dentro de los administrativos encontramos los textos administrativos, pero dentro de los jurídicos encontramos los judiciales o los legislativos, que ahora más tarde os explicaré. Bien, empecemos por los administrativos. Los administrativos hemos dicho que podían tener como emisor el ciudadano o la administración y hemos dicho que estos eran muy variados. Y cuando proceden de la administración, un ejemplo podría ser una resolución, que es una solución que se le da a un problema, una dificultad o una duda, o un documento en el que se certifica o da por verdadera una cosa. En cambio, si el emisor es el ciudadano, podríamos tener una declaración jurada, que es una manifestación verbal o escrita donde se asegura la veracidad de esa misma declaración, o podríamos tener una instancia, que es un escrito en el que se solicita oficialmente algo. Los textos legislativos tienen la misión de hacer leyes. Proceden de una autoridad con poder para legislar, por lo tanto siempre son normativos, como bien hemos visto antes. Entonces, estos proceden del poder legislativo, parlamento, gobierno, y como hemos dicho antes, serían las leyes, los decretos de ley, reales decretos, etc. Y finalmente tenemos los textos judiciales,
que tienen el poder del Estado encargado de administrar la justicia en la sociedad, de que se cumplan las legislaciones, o sea, es decir, el que pone en práctica los textos legislativos, que estos hemos dicho que entraban en los resolutivos, y estos pueden proceder del Poder Judicial, que serían, por ejemplo, las sentencias, que es la resolución de un juez o un tribunal con la cual se concluye un juicio, o del ciudadano. Si el emisor es el ciudadano, tendríamos recursos, que es una reclamación mediante escrito contra las resoluciones determinadas ante la autoridad que las dictó. Tenemos que saber diferenciar también lingüísticamente los textos jurídicos de los administrativos, y la única diferencia que hay es que los textos jurídicos utilizan un lenguaje más arcaico. Arcaico es como antiguo, conservador y culto. Entonces, los textos jurídicos tienen unos rasgos o características lingüísticas concretas también. Empleo de sustantivos abstractos con un significado muy amplio. Un ejemplo podría ser temeridad. Un uso específico del adjetivo constituyendo formas estereotipadas, como por ejemplo subsiguiente juicio, seguidos, etc. Preposición del pronombre átono. Libérese. Presencia abusiva de las construcciones de gerundio, participio y infinitivo, como podría ser acordado, dictadas, seguidos. Uso del futuro indicativo como imperativo. También hay el uso del futuro del subjuntivo, como por ejemplo sería utilizaren. También hay un uso reiterado de locuciones prepositivas y adverbiales, como por la presente, al amparo de. También hay un empleo de oraciones pasivas reflejas, como sería se expide el presente en Málaga. Después también hay secuencias oracionales extensas con ausencia de conectores. Empleo de locuciones latinas, como sería sin die, por ejemplo. Presencia de aforismos, que aforismos son sentencias breves latinas. Y uso de cultismos, como por ejemplo intensado, fiduciario o canon. Y finalmente la aparición de arcaísmos, como serían otrosi, pedimiento, so, etc. Y hasta aquí mi trabajo. Espero que te haya gustado y muchas gracias.